Al final del día vemos que el problema del cambio climático es un problema que tendremos que asumir como un problema que nosotros como especie humana estamos acelerando. Si bien el fenómeno es natural, estos problemas que estamos tratando de plantear y de resolver, pues también se han venido incrementando por nuestras acciones irreflexivas en el sentido de nuestras formas de usar, consumir, vivir, ¿no?, de nuestro confort. Bueno, en este sentido, como yo les voy a hablar del derecho humano a la salud y su vínculo con el cambio climático, solamente quiero que sepan, para todos los que obviamente no saben de derecho, que no tienen por qué, es que nuestra Constitución Política fue reformada en el año 2011 para establecer como en el artículo primero la garantía de los derechos humanos, como esta garantía que involucra a todos los sectores del gobierno y a los tres poderes de la Unión. Antiguamente, cuando queríamos reclamar un derecho, teníamos que ir al Poder Judicial, ante un tribunal, para ir a reclamar nuestro derecho. Ahora la reforma involucra a todos los derechos a partir del reconocimiento de todas las personas respecto de todos los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Bajo este contexto, pues es importante asumir que las normas relativas de derechos humanos se deben de interpretar de conformidad con lo que establece esta Constitución, pero también todo aquello que le da un mayor ámbito de protección. Quiere decir que si en el contexto internacional encontramos una mayor cobertura a los derechos, en este caso, por ejemplo, respecto al derecho a la salud, estaremos a lo que está allí propuesto. Así tenemos que esta reforma involucra, como les decía, a todas las autoridades del gobierno a proteger, a garantizar los derechos humanos y algo muy importante también, que creo que es un tema que también debemos de reenfocar desde el cambio climático. Siempre estamos operando de forma reactiva. Tenemos programas para atender el desastre, tenemos metodologías para medir el desastre y no estamos trabajando en la parte preventiva. ¿Cómo hacemos para reducir los riesgos? ¿Cómo hacemos para minimizar los daños? Esa parte creo que no es tan rentable, o hasta ahora no ha sido tan rentable, por lo menos desde las políticas públicas, y estamos acostumbrados a reaccionar y a tener fondos para reaccionar. Aquí creo que es muy importante advertir que desde la Constitución se obliga al Estado a llevar a cabo todas las medidas para prevenir, investigar y en su caso sancionar la no aplicación de los derechos humanos. Ahora, ya en el contexto que queremos colocar hoy, que es el de la salud, ¿por qué hablamos del derecho a la salud como un derecho humano? Pues la salud ha sido reconocida como un derecho fundamental porque luego de la vida, pues si no tenemos salud, pobremente podemos llevar a cabo nuestras actividades, y la columna vertebral de los derechos humanos es la dignidad humana. No podemos vivir en condiciones de dignidad humana si nuestra salud está afectada. Bajo este contexto es importante advertir que la salud se ha caracterizado mucho más allá de este concepto de ausencia de enfermedades o de tener acceso a atención médica, que generalmente es en lo que pensamos cuando pensamos en salud. Esto implica un derecho fundamental que involucra una serie de aspectos de la vida y que es muy importante aspectos como el acceso a la alimentación, a la vivienda, al vestido, al trabajo. Todo esto está enrolado en lo que tiene que ver con el derecho a la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este estado de completo bienestar físico, mental y social involucra todas estas variables. Así, tenemos que la salud de las personas es el resultado de un conjunto de elementos que están interrelacionados y que son también interdependientes. Esto es lo mismo que opera, estas mismas reglas operan cuando hablamos de los derechos humanos. Los derechos humanos son interdependientes y en la medida en que afectamos uno de ellos, estamos afectando en escalada los demás. Así tenemos que la salud implica bienestar físico, acceso a la atención médica y a los medicamentos, pero también implica bienestar mental y social, y también requiere como premisa fundamental de un medio ambiente sano, acceso al agua, al aire limpio, al agua potable, al saneamiento. Todos estos elementos son premisas fundamentales para garantizar el derecho a la salud. Y si nosotros lo contextualizamos
En momentos de cambio climático, decía hace rato el doctor, pues si viven en la costa, lástima, que a nosotros acá en el centro no nos afectará tanto. Yo creo que esa a veces es una de las visiones que nos alejan del fenómeno y que también, digamos, diluyen nuestra responsabilidad. De alguna manera todos somos corresponsables de los efectos del cambio climático y en la medida que somos responsables de sus efectos, también somos responsables de su solución. Y creo que el cambio climático no solamente afecta a las costas, nos afecta a todos y a todas, claro que en diferentes medidas y en diferentes dimensiones, pero sí es muy importante darnos cuenta que, por ejemplo, ahora en la Ciudad de México, que tenemos unas precipitaciones pluviales mucho más intensas, en menor tiempo, mucha más cantidad de agua, pues obviamente nuestros drenajes se ven superados y entonces lo que tenemos es las aguas negras y a la gente caminando y saliendo del coche y tratando de ir de un lugar a otro entre las aguas negras, ¿no? Y eso es los efectos del cambio climático, pero todavía nos cuesta trabajo hacer la conexión entre el cambio climático y nuestro día a día, entre el cambio climático y nuestras acciones y los efectos de ello en nuestras vidas. Ahora, esta salud como derecho fundamental, pues ya cuenta con un amplio reconocimiento a nivel internacional, el cual es incuestionable, involucra al Estado como el principal sujeto obligado en la garantía del derecho a la salud, pero también corresponsabiliza a las personas respecto de su actuación y su cuidado propio de la salud. Evidentemente, desde el punto de vista de la política pública, pues el Estado juega un papel muy importante y es donde también advertimos que desde las autoridades, a no ser los centros de investigación como el Instituto Nacional de Salud Pública, existe yo podría decir casi un divorcio entre salud y cambio climático, ¿no? Sobre todo a nivel municipal y a nivel estatal, las autoridades encargadas del sector salud no tienen todavía una conexión entre los efectos del cambio climático y el sector salud, ¿no? Lo más que llegan a relacionar, y es en los sitios costeros, es el dengue, ¿no? Pero todavía falta, creo que mucho trabajo por realizar en ese camino, ¿no? Y en esta corresponsabilidad para la realización de este derecho humano a la salud, evidentemente las personas sí tienen la obligación de participar, pero también necesitan información. Por eso los elementos que nos acaba de dar ahora Horacio sobre los cursos, sobre la autocapacitación, son muy importantes, pero otra cosa fundamental también es la comunicación de riesgos. Desde la autoridad también es cierto que siempre se ha visto la transparencia como un problema. Entonces se erige la comunicación como una excepción, ¿no? Y entonces todo se boicotea. Le cuesta trabajo a la autoridad dar la alerta, le cuesta trabajo a la autoridad decir que estamos en riesgo, ¿no? Se espera siempre hasta el último momento porque la gente se va a enojar, la gente se va a alterar, no vamos a poder manejar la situación y entonces mejor lo aguantamos, ¿no? Eso también es un tema que tenemos que trabajar desde el ámbito, pues también de las autoridades públicas que están implicadas. Aquí hay un listado muy grande, nada más es para que vean que la cobertura del derecho humano a la salud está desde el Sistema Universal de los Derechos Humanos y también respaldado por el Sistema Regional de los Derechos Humanos, y desde ambas perspectivas pues podemos vincularlo justamente con el tema de cambio climático, ¿no? En nuestra Constitución también tenemos reconocido obviamente el derecho a la salud, el cual está en el mismo artículo que el derecho al medio ambiente sano, por esta correlación y concordancia que tienen entre ambos. Respecto a la Ley General de Salud, aquí se habla de el Sistema Nacional de Salud tiene como uno de sus objetivos el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente para que con ello se propicie el desarrollo satisfactorio de la vida. Entonces se está reconociendo desde la Ley de Salud que la premisa fundamental para poder garantizar este objetivo de la ley pues son las condiciones ambientales, ¿no? O medioambientales. Ahora, ¿cómo vinculamos salud y cambio climático desde la normatividad o desde las políticas públicas? Pues aquí les decimos bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a la realidad. Esta es una de nuestras ciudades y este es el resultado de nuestra mala planeación, es el resultado de nuestra visión corta, de que no estamos dando la suficiente atención al desarrollo de las políticas públicas. Y salud y cambio climático, ya nos mencionaba Horacio, todas las enfermedades que están relacionadas con este fenómeno, entonces yo no lo voy a detener más ahí.
Y solo quiero hacer énfasis en el aspecto de los determinantes de salud, que de alguna manera él también ya refirió. Yo solo quiero hacer énfasis en los determinantes de salud relativos al entorno, que tienen que ver justamente con todo este medio ambiente físico y con esta condición de la calidad del aire, del agua, del suelo, de la falta de planeación, de los asentamientos irregulares, de la deforestación, de nuestras zonas urbanas totalmente asfaltadas, sin áreas verdes, de este ambiente social como las condiciones de vida, el nivel socioeconómico, la falta de empleo, y por ello todo esto nos lleva, él nos hablaba de vulnerabilidad ambiental, de vulnerabilidad social, pero también estamos construyendo esta vulnerabilidad frente al cambio climático de estas sociedades, ¿no? Las cuales se encuentran en esta exposición y en este grado de incapacidad de responder ante estos efectos del cambio climático. Ahora, si lo llevamos más allá, este contexto de salud local que estamos mirando aquí en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, pues también resulta que se está replicando a nivel global. Esta salud global involucra procesos de negociación multinivel, los acuerdos desde la Organización Mundial de la Salud, los acuerdos desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el trabajo del panel intergubernamental de cambio climático, que es fundamental para la toma de decisiones. Y realmente esto implica una gobernanza global, la gestación de una política global para la salud, donde también se identifican determinantes transnacionales globales que en su naturaleza requieren, por ende, de estos acuerdos globales para su realización. En este sentido, dado que no tenemos un único gobierno a nivel internacional que siente las bases para la toma de decisiones, pues la Organización de las Naciones Unidas es quien hace este concierto de naciones para tratar de llevar acuerdos respecto de problemáticas globales, y pues ha creado esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con la finalidad de abordar el fenómeno de origen o acelerado por los seres humanos, ¿no? Desde la Convención se reconoce que el gran desafío de la humanidad es el cambio climático y que el sistema climático pues, es un recurso compartido, por lo tanto, a partir de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos tenemos que involucrarnos en la resolución a este problema. Lo grave es que en la gobernanza climática, pues no solamente se involucran los países y no solamente se involucran aquellos a quienes mayores afectaciones les va a causar el cambio climático. Hay una serie incluso de instituciones financieras generando ahí un lobbying detrás, ¿no? Para no bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Para no impulsar los autos con energías renovables, para no cambiar nuestra práctica de consumo y dependencia de los recursos fósiles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un entramado complejo que aunque pareciera que solo tiene que ver con la salud y con el clima o con las condiciones ambientales, en realidad tiene que ver con dinero, con mucho dinero, con muchos intereses y pues aquí implica también, pues sí, a grupos de expertos, implica instituciones multinacionales, pero también están las corporaciones, ¿no? Están las corporaciones haciendo esta presión para que sigamos en un mundo impulsado por este capital brutal que sigue queriendo pues mandar a la atmósfera todo, ¿no? Quisiera resaltar que en la Convención Marco, desde el artículo 1 se señala que por efectos adversos del cambio climático ya se está identificando la afectación significativa en la salud y el bienestar humanos, ¿no? Lo tiene desde su primer artículo la Convención, y luego en el artículo 4 señala que con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía y la salud pública, así como la calidad del medio ambiente, se tienen que llevar acciones en el marco de estas responsabilidades comunes pero diferenciadas de las que les hablaba, ¿no? Entonces podemos tener un país chiquitito como Japón, ¿no? Pues que genera muchas más emisiones que algún país africano, ¿no? Que sea mucho más grande, que triplique su tamaño. Entonces aquí vienen estas responsabilidades comunes pero diferenciadas, nuestros estilos de vida, y lo que los Estados Unidos ha dicho, pues que no piensa cambiar su estilo de vida, el estilo de vida de sus ciudadanos a costa o a cambio de apostarle a algo que bien a bien todavía no está cierto, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora este nuevo gobierno parece que está tratando de dar un giro a esta posición, y también es importante ver cómo desde los ámbitos locales se pueden generar cambios. Si bien el gobierno de los Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto,
Lo cierto es que hay una red de estados fronterizos, ¿no?, que ya han firmado su propio acuerdo para reducción de gases de efecto invernadero. Si no es el protocolo de Kioto, si es un esfuerzo local por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, desde el marco jurídico e institucional del cambio climático, que está asociado con esta protección a la salud, pues evidentemente tenemos a la Convención Marco de Naciones Unidas, pero tenemos muchas otras leyes, tanto generales como estatales e instrumentos municipales, que incorporan el componente de salud pública y que a veces, bien a bien, por ejemplo, el caso que mostró Horacio del Plan de Salud de Veracruz, yo creo que es histórico, no he encontrado otro en toda la República, ¿no? Y la verdad es que es un esfuerzo muy bueno, pero ¿por qué es aislado? ¿Por qué no lo hemos replicado? Y luego el tema es, si vas a los municipios veracruzanos, no conocen el programa de salud y evidentemente no se aplica. Entonces ahí falta como hacer esta transversalización de, a partir del conocimiento y de la creación de los instrumentos de política pública, cómo bajarlos, cómo hacerlos operativos y cómo realmente trabajar por esta garantía de los derechos. Otro tema son los programas municipales de acción climática o de adaptación climática, que si bien muchos de ellos están siendo financiados por un organismo inglés y Gran Bretaña, me parece, de alguna manera avalados incluso por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, lo cierto es que se están haciendo como para cubrir puntos, ¿no? De decir, ya lo hicimos, palomita, palomita, pero no se trata de hacer por hacer, se trata de hacer para buscar un cambio, para generar operacionalización y que esto genere cambios locales, y eso no está sucediendo. Finalmente, en la Ley General de Cambio Climático se dice que garantizar el derecho a un medio ambiente sano es fundamental. Para poder también lograr ello, se implican acciones de adaptación y mitigación de las emisiones y compuestos de gases de efecto invernadero. Y uno dice, bueno, tenemos esa ley, y el hombre que nos dirige ahora decreta 2 leyes donde justamente el foco es emisiones de gases de efecto invernadero a través de la reforma energética. Entonces, ¿dónde está la congruencia entre la política pública? ¿Dónde está la congruencia entre el reconocimiento de derechos y la efectivización de los mismos? Igualmente, desde la ley se habla de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Como las medidas de adaptación son la mayoría las que encajan, las que tienen que ver con acciones preventivas, que son las cuestiones que interesan sobremanera, sobre ajustes que puedan moderar el daño o aprovechar sus aspectos positivos. Si uno dice aspectos positivos del cambio climático, bueno, a lo mejor nosotros no tanto, pero imagínense Groenlandia, ¿no?, que ahora está cubierta de hielo, que se va a deshielar, pues van a estar felices, ¿no? O algunas otras partes del planeta. Entonces, pues sí, todo siempre es como una moneda, tiene su lado bravo y su lado bueno, ¿no? Entonces aquí, en materia de adaptación, nuestra legislación habla de una política de adaptación frente al cambio climático que esté orientada a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas, donde está el ámbito de salud, a fortalecer la resiliencia y la resistencia, que también implica a las poblaciones, y obviamente a minimizar riesgos y daños, ¿no? Ya hemos hablado, ya se ha dicho mucho de los desastres naturales no existen, y todavía nuestros tomadores de decisiones siguen hablando de desastres naturales, ¿no? No han comprendido que son resultado de nuestra errónea toma de decisiones y que realmente pues, los fenómenos naturales hayan estado y ahí van a seguir estando. En estos ámbitos de adaptación local, solamente quiero que vean que también la ley habla de la salubridad general y la infraestructura de salud pública como ámbitos que se tienen que fortalecer respecto del marco de adaptación local al cambio climático. Creo que tal vez desde el punto de vista nacional, ahora que escuchaba a Horacio, creo que desde el ámbito más macro se están haciendo esfuerzos, se están haciendo cosas, habría que enfocarnos en irlo bajando, ¿no? Respecto de las acciones de mitigación, pues también ahora con los nuevos estudios científicos que se han determinado, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático se identifica el control o la importancia de llevar a cabo el control de los contaminantes climáticos de vida corta, ¿no?, que además de tener un impacto en la mitigación del cambio climático, contribuyen también a resolver los problemas de contaminación del aire a nivel local e impactan positivamente la salud pública. Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro,
mejorando la calidad del aire y la salud pública. Pero otra vez, ahí tenemos esa orientación, ahí tenemos esa directriz, pero fácticamente estamos haciendo otra cosa, ¿no? Estamos apostando por los combustibles fósiles. Y pues bueno, simplemente decir que como parte de las líneas de acción de todas las políticas de cambio climático, se propone considerar el estado de la salud e inequidad en el acceso a los servicios públicos, involucrando en su instrumentalización distintos sectores de la sociedad. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica existente e incluir diseños de acciones de atención a los impactos en la salud relacionados con el cambio climático. Yo creo que sería también algo muy interesante poder desarrollar una metodología que luego podamos llevar a los diferentes niveles de gobierno para que a su vez lo puedan hacer. Porque cuando uno les habla de esto, es como abrir los ojos así como de qué me estás hablando, ¿no? Por lo menos en el ámbito local. Y finalmente, la ley especial, la ley sectorial, que es la Ley General de Salud, también habla en el ámbito de la promoción de la salud, que esta promoción de la salud comprende el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, y esto implica adoptar medidas y promover estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y de la educación para la salud, con este componente de que nosotros también tenemos que tomar parte. Esto implica proporcionar a la población conocimiento sobre las causas de las enfermedades y los daños provocados por los efectos nocivos que tienen que ver con este fenómeno. ¿Cuáles son nuestros retos en toda esta problemática? Pues fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, ahí coincidimos con Horacio, el diseño de indicadores, ¿no? Porque pues justamente ahora que viene la COP en París respecto de cambio climático, que nosotros como países estamos proponiendo a qué nos vamos a comprometer, pues el tema es cómo vamos a medir ese compromiso, ¿no? ¿Cómo vamos a cuantificar que estamos cumpliendo? Necesitamos establecer indicadores relacionados con el cambio climático para poder medir este cumplimiento. Igualmente, instrumentar y fortalecer políticas públicas enfocadas a reducir riesgos a la salud asociados a los efectos del cambio climático e incrementar y fortalecer políticas públicas enfocadas a reducir riesgos a la infraestructura de salud pública. Creo que a partir de todo este entramado que involucra desde tratados internacionales hasta programas de adaptación, reglamentos sanitarios, podemos construir realmente la base para luego operacionalizar este derecho humano a la salud asociado con los efectos del cambio climático.